Listo, perfecto, gracias. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a dar inicio a esta sesión de webcast, donde vamos a tratar el almacenamiento en profundidad con Exchange Server 2010. Mi nombre es Adolfo Blanco, yo trabajo en Deploy Group. Allí en la pantalla pueden en estos momentos ver mis datos de contacto en caso que deseen en algún momento contactarme a través de email o a través de Twitter. Vamos a estar durante aproximadamente una hora conversando acerca de diferentes temas de almacenamiento en profundidad, específicamente con Exchange 2010. Vamos a analizar los diferentes cambios que se han realizado en Exchange 2010, particularmente desde versiones anteriores. Vamos a analizar no absolutamente todas las capacidades de almacenamiento de Exchange 2010, sino, como repito, enfocarnos en las mejoras y las actualizaciones que ha recibido el almacenamiento en Exchange 2010, particularmente desde versiones anteriores con Exchange 2007. Como les mencioné, vamos a estar aproximadamente una hora. La agenda que vamos a tener en esta presentación es la siguiente que ven en pantalla. Vamos a primero tocar un poco con respecto a la tecnología de almacenamiento hoy en día, cómo estamos en 2011. Luego, ¿cuál es la propuesta de valor relevante de los cambios de almacenamiento en Exchange 2010? Y luego entendiendo cuáles son esas modificaciones particularmente y cómo nos ayudan a lograr la propuesta de valor que tenemos con Exchange 2010. Y finalmente vamos a cerrar observando cuáles son los elementos de diseño resumidos que tenemos que considerar cuando estamos tratando de implementar una solución nueva con Exchange 2010 o tratando de actualizar una versión anterior a Exchange 2010. Vamos a iniciar, por tanto, tocando puntos de cómo nos encontramos hoy en día con respecto al almacenamiento en el año 2011. El almacenamiento, por supuesto, como ustedes saben, ha cambiado bastante en años recientes. Hoy en día podemos contar con discos SATA de 2 terabytes. Son discos que ya están disponibles y podemos adquirir para servidores y para estaciones de trabajo también. Los discos SATA de 2 terabytes ya podemos comprarlos sin problema. Están disponibles a través de muchos vendedores de dispositivos de almacenamiento. También hay discos SAS, Nearline SAS, que están disponibles de 1 terabyte y que van a estar disponibles de 2 terabytes para este año. Aunque ya fueron anunciados desde el año pasado, no están disponibles globalmente, pero este año sin duda ya van a estar disponibles. O sea que hoy en día ya vamos a poder contar con discos de hasta 2 terabytes de tamaño, hablando de discos SATA clase desktop, clase escritorio, y discos SAS ya clase corporativos o nivel medio como los Nearline SAS. Hoy en día, como menciono, esos son los discos que ya podemos tener disponibles. Justamente como en poco tiempo, digamos 2, 3 años hacia acá, se ha incrementado muchísimo más la capacidad de los discos. Así también se ha incrementado, por supuesto, es la densidad. Cada vez tenemos mayor espacio de almacenamiento, mayor capacidad de almacenamiento en el mismo medio físico. Así que la densidad ha aumentado. Donde originalmente teníamos capacidad solo para 500 gigas, hoy en día tenemos capacidad para 1 terabyte y luego ya tenemos capacidad para 2 terabytes. Así que la densidad es mayor, lo que ocasiona que en el mismo medio físico rotacional tenemos más espacio. Por lo tanto, como consecuencia, la velocidad secuencial de lectura es mayor. Un disco SATA en el 2010 ya podía llegar aproximadamente a 250 megas por segundo en lecturas secuenciales. Es una velocidad muy buena. Sin embargo, para un disco clase desktop, clase no empresarial, un disco SATA. No se espera, sin embargo, que incremente mucho el rendimiento aleatorio. Mencionamos antes el rendimiento secuencial, cuando estamos leyendo archivos de forma secuencial. Cuando tenemos que leer archivos de forma aleatoria, el rendimiento no va a cambiar mucho realmente y no se espera que cambie mucho ni ni en años sucesivos, pues depende principalmente de la velocidad de rotación del disco. Y bueno, hoy en día ya tenemos discos disponibles de 15.000 revoluciones. Hay discos clase desktop de 10.000 revoluciones también.
Y no se espera que puedan ir mucho más allá en el futuro de más de 15.000 revoluciones por minuto. Este probablemente va a ser el techo de velocidad en rotación, o sea que el rendimiento en acceso aleatorio del disco no se espera que incremente mucho tampoco. Tenemos, sin embargo, la posibilidad de comenzar a utilizar discos de estado sólido. Estos ya están disponibles. Muchos de ustedes saben que pueden adquirirlos a través de compras de laptops, desktops, incluso servidores. Son, por supuesto, hoy en día todavía bastante costosos, a pesar de que han disminuido de tamaño de costo recientemente, todavía son costosos comparados con los discos de almacenamiento magnético que conocemos ya de toda la vida. Sin embargo, los discos de estado sólido tienen un bajo costo si tomamos en cuenta la velocidad de acceso, que es muchísimo mayor, muy superior a lo que podemos tener en un disco de rotacional. Si tomamos en cuenta la capacidad de almacenamiento, por supuesto, no tienen todavía los tamaños que podemos tener con discos normales. Sin embargo, poco a poco irán incrementando, es lo que ha venido pasando recientemente. También irán mejorando en el rendimiento de escritura, donde todavía no tienen el mismo performance, por supuesto, como el rendimiento de lectura. Tanto secuencial como aleatorio, en este caso para los discos de estado sólido, es prácticamente idéntico. Y además, un hecho que era muy común, que era la confiabilidad de estos discos en el tiempo, en el cual el desgaste era mucho mayor al mantener escrituras, se ha resuelto utilizando tecnologías como TRIM. Pueden buscar, pues es muy interesante leer acerca de esto porque ayuda a mantener nivelar el desgaste en los discos de estado sólido para evitar de que el desgaste pueda ocurrir a muy temprana edad en la vida de un disco de estado sólido. Hoy en día, esto es lo que tenemos. Todavía tenemos discos de almacenamiento magnético rotacional, discos duros como los conocemos, donde tenemos discos mucho más económicos y de clase de desktop, tipo SATA, que están disponibles con tamaños muy grandes, de hasta 2 terabytes, bastante económicos en comparación a lo que podíamos tener hace algunos años. No se espera que tengan un rendimiento aleatorio sustancialmente mejorado de aquí a muchos años, o sea que van a mantener más o menos ese mismo performance en esa categoría. Y poco a poco veremos mayor uso de discos de estado sólido, pero hoy en día estos se encuentran principalmente ubicados a un nicho hasta que pues su costo vaya bajando. ¿Qué es lo que más nos limita al utilizar un disco rotacional? Como estamos viendo en el dibujo, la diferencia es importante, y como vimos en la lámina anterior. Primero, acceso aleatorio, tanto de lectura como de escritura, se hace cuando tenemos que grabar o leer información en el disco que se encuentran en ubicaciones distintas, en ubicaciones aleatorias que no están contiguas unas con otras. Esto significa que el cabezal del disco duro debe moverse entre una y otra ubicación. El movimiento del cabezal para llevarlo de uno a otro sitio dentro de la superficie del disco, por supuesto, hace que el tiempo de lectura o escritura de la operación de I/O tarde más. Pues el movimiento del cabezal ya de por sí significa que tiene que pasar cierto tiempo y esperar que la rotación del disco lleve otra vez a la posición correcta el cabezal. Esto, por lo tanto, está limitado el acceso aleatorio a el tiempo de búsqueda. Se conocen los discos duros como el seek time. El seek time es el principal límite del acceso aleatorio, ya sea de escritura o sea de lectura. Cuando compramos un disco, de la clase que sea, debemos de analizar cuál es su rendimiento en seek time. Esto nos va a indicar el performance que vamos a tener para las operaciones de I/O aleatorias. Es el principal elemento que debemos considerar. Esto, como ven, depende por completo de la velocidad de rotación del disco, pero principalmente del tiempo que tarda en mover el cabezal de una ubicación a otra. El I/O secuencial, sin embargo,
es completamente diferente. Cuando tenemos que leer o grabar información de manera secuencial en el disco, nos vamos a encontrar que los cabezales no necesitan moverse de una ubicación a otra que es aleatoria. Van a siempre tratar de leer o grabar la información que se encuentra contigo, que se encuentra en la siguiente ubicación dentro del disco, dependiendo por supuesto de la rotación del mismo. Esto significa que al no tener que mover el cabezal, los cabezales ya no son el límite para el rendimiento. Y ahora lo que nos limita el rendimiento es la velocidad de rotación del disco. Un disco de 5.400 revoluciones por minuto no tendrá el mismo performance en lectura secuencial que un disco de 7.200 revoluciones, de 10.000 o de 15.000 revoluciones. Por supuesto, la velocidad de rotación del disco va a afectar muchísimo su rendimiento, pero directamente afectará a las operaciones secuenciales. Las operaciones aleatorias, como acabamos de decir, se verían más bien limitadas por el seek time. Vamos a ver en este dibujito que un disco SATA típico con 20 milisegundos de latencia podría tener un tiempo de búsqueda aleatorio que pudiera ser de hasta 50 IOs per second, ¿okay? 50 operaciones por segundo. En cambio, una operación secuencial podría realizar hasta 300 operaciones por segundo. Estamos hablando de operaciones ya sean de lectura o de escritura. La diferencia, como ven, es muy grande entre el rendimiento que puede existir en una operación secuencial y en una operación aleatoria. Así que lo ideal sería tratar de realizar más operaciones secuenciales y menos operaciones aleatorias. ¿Qué se está haciendo con Exchange 2010 para tratar de lograr al máximo tener ese aprovechamiento de los rendimientos que tenemos hoy en día en los discos? Bueno, primero que todo, tenemos que notar que el cambio de posibilidad de uso de almacenamiento nos da también la posibilidad de tener buzones mucho más grandes. Hoy en día los usuarios están acostumbrados a ver cantidades de almacenamiento bastante grandes en sus buzones de correo en la nube, ya sea cualquiera de los diferentes proveedores que pudieran tener. Así que es común que esperen tanto los usuarios como las compañías que puedan almacenar cantidades mayores de correo sin que esto implique tener una complejidad tan grande en el mantenimiento de ese almacenamiento. Así que el punto de tener buzones muy grandes nos ayuda a permitir mantener mayor capacidad de información retenida sin tener que mantener una complejidad similar. En el caso de Exchange 2010, se ha invertido para que en esta versión particular podamos tener buzones relativamente grandes. Relativamente grandes, esto significa que en promedio pudiera estar de 1 a 10 gigabytes de correos por buzón. Esto significa de 1 a 10 gigabytes tomando en cuenta el buzón principal del usuario más el buzón de archivo. Okay, recuérdense que en Exchange 2010 podemos tener también un buzón de archivado asociado al buzón principal. Entre los dos, un buzón normal de un usuario se esperaría que pudiera llegar de 1 a 10 gigabytes en promedio y pueda ser manejado perfectamente por Exchange. Incluso también está soportado completamente buzones que puedan llegar incluso hasta 25 gigabytes. Vamos a verlo un poquito más adelante. Esto en promedio significaría más o menos un año de correo dependiendo del perfil del usuario. Lo vamos a ver en una tabla que tenemos más adelante también. Otro punto importante es que tener mayor cantidad de información almacenada en los buzones de correo nos permite mayor productividad para los usuarios. No es necesario estar buscando correos en sitios diferentes, nos evita tener que mantener múltiples archivos PST almacenados localmente dentro del usuario, que están por supuesto por lo general fuera de la administración o del control de IT, y además nos evita también tener que mantener tecnologías o productos de terceros para poder manejar el archivado de los correos. Algo que era muy común en Exchange cuando teníamos cantidades de almacenamiento bastante grandes. Vamos a ver aquí en una tabla que deben de estar viendo ya,
Esto es un promedio tomando en cuenta un perfil de uso fuerte de un usuario de correo, donde tomaríamos en cuenta un usuario que recibe hasta 150 correos por día y envía 50 correos diarios, y estamos considerando que el promedio de envíos son 50K, envío y recepción, y que por supuesto este nunca va a borrar absolutamente nada. Suponiendo que este fuera el perfil de un usuario de esa naturaleza, en un día estaría manejando aproximadamente 200 elementos, lo que significaría 10 megas. Pero en un mes estaría manejando ya 4000, que son 200 megas en un mes. En un año, con este mismo perfil, estaríamos hablando ya de 2 gigas y medio de almacenamiento necesario al año. Y esto significaría que en 4 años este usuario podría estar llegando prácticamente a los 10 gigas. Tomando en cuenta, otra vez, un perfil fuerte. Un usuario que maneja 200 correos diarios de aproximadamente 50K cada uno y que jamás borra absolutamente nada. Como vemos, estaría soportado entonces mantener un usuario de esa naturaleza. Y es importante que Exchange sea capaz de lograrlo. Vamos a ver adelante qué hacemos para permitir esta capacidad dentro de Exchange. ¿Cuál es la experiencia que deberíamos lograr en el cliente manteniendo esta cantidad de almacenamiento? ¿Qué cambios deben de ocurrir? Primero, vamos a suponer que estamos utilizando Outlook 2007-2010 en modo caché. ¿Cuál es el rendimiento que deberíamos de esperar y cómo mejorarlo? Primero, Outlook 2007 particularmente fue actualizado con una versión del Service Pack 2 a principios del año pasado, del 2010. Pueden buscar el Service Pack 2 de Office 2007, ahí está el número del artículo de la base de conocimientos de Microsoft que pueden utilizar, y entre varios de los cambios que introduce el Service Pack, pues se encuentran múltiples mejoras para el rendimiento de uso de las vistas, para el rendimiento de acceso a los archivos PST, para nivelar la forma en cómo se accesa también los archivos OST al mismo tiempo. Y estos cambios todos nos permiten que Outlook 2007 con Service Pack 2 en adelante pueda mantener buzones de hasta 10 gigabytes sin ningún problema. ¿Okay? El uso de archivos PST o de archivos OST de hasta 10 gigabytes está totalmente soportado con Outlook 2007. Algo que podía ser complejo en versiones previas al Service Pack, pues se iba a notar claramente una degradación en el performance del cliente. Como repito, esto está soportado tanto en el OST como en el PST. Además, también hay cambios en el almacenamiento del servidor que ayudan a que estas mejoras en el lado del cliente puedan ser mucho más importantes. Algo que quiero resaltar, aunque esto está disponible a partir de Office 2007 con el Service Pack 2, si tienen Office 2007 con Service Pack 1, les recomendaría instalar el Service Pack 2, o si no pueden por alguna regulación, existen hotfixes específicos que pueden instalar que ya incluyen las modificaciones de rendimiento para Outlook. Son 3 hotfixes específicos que pueden instalar que hacen que el rendimiento en Outlook sea mucho mayor con archivos grandes. Y pueden instalarlos si no pueden instalar el Service Pack 2. Otro cambio importante del lado del cliente, por supuesto, con Outlook 2007-2010 en modo online. El modo online se beneficia ampliamente de las modificaciones que fueron hechas del lado del servidor. ¿Okay? En los límites de elementos por carpeta fue incrementado sustancialmente la cantidad de elementos que podemos manejar sin que haya un impacto en el rendimiento por carpeta. Muchos usuarios empezaron a tener problemas de rendimiento en folders cuando ya pasaban o se acercaban o pasaban los 20.000 elementos en una sola carpeta. Hoy en día eso cambió, el límite es mucho mayor, soportado directamente por el servidor Exchange, y se nota principalmente cuando estamos utilizando Outlook 2007-2010 en modo online o estamos utilizando una herramienta como el Outlook Web Access. También fueron mejoradas el rendimiento para acceder a las diferentes vistas. Otra mejora también es el rendimiento de las búsquedas. Al considerar los cambios que fueron hechos del lado del servidor, que otra vez vamos a verlos un poco más adelante, también los tiempos de búsqueda
fueron incrementados, fueron mejorados sustancialmente. Esto significa que podemos tener resultados de búsqueda en tiempo real utilizando tanto el Outlook Web Access como el cliente de Outlook directamente. Podemos aprovechar el rendimiento mejorado que fue realizado del lado del servidor para tener la ejecución de estas búsquedas incluso hasta 2 veces más rápido de lo que podíamos hacer, particularmente comparado con Exchange 2007. Vamos a ver qué significan estos cambios que tenemos en Exchange, tomando en cuenta la implementación y operación que debemos de manejar de la herramienta. Primero, significa que los tiempos de respaldo, que suelen ser largos, cada vez que tenemos mayor y mayor almacenamiento, pueden disminuirse mediante varias estrategias. Primero, respaldando copias pasivas de las bases de datos en las cuales tenemos bases de datos que estén protegidas con alta disponibilidad, con un Database Availability Group, y respaldar las copias pasivas, lo que nos permite tener que evitar ventanas de mantenimiento particulares de respaldo. Así también podemos realizar respaldos incrementales diarios y fulls semanales de una forma mucho más efectiva cuando estamos utilizando la copia, o cuando incluso estamos utilizándolo sobre la copia activa si no tenemos copias pasivas de las bases de datos. Adicionalmente a esto, les aprovecho a mencionar que hay productos como por ejemplo el Data Protection Manager de Microsoft, que permite una estrategia de Backup Express, en la cual solo se respaldan directamente las modificaciones utilizando una técnica similar al replay de logs que hace el Database Availability Group. De esa manera, los tiempos de respaldo son muy inferiores, teniendo que evitar respaldar todas las bases de datos con toda la información cada vez que llega una ventana de respaldo. Otro punto importante que hay que solucionar, que se soluciona, es los tiempos de recuperación. El tiempo necesario para poder recuperarse de una falla, en caso de que falle un servidor o de que falle una base de datos, es muy inferior gracias a la alta disponibilidad disponible con Exchange 2010. El podernos recuperar cuando hay una falla en un disco, cuando hay una falla física o lógica, o cuando falla directamente por algún problema de corrupción una base de datos, es muchísimo menor con Exchange 2010, tomando en cuenta la funcionalidad que provee la alta disponibilidad o los Database Availability Groups con Exchange 2010. Esto por supuesto, nos permite definir un tiempo de recuperación muy inferior de lo que podíamos mantener con versiones anteriores. Así también, los costos de almacenamiento, que solían ser bastante altos, con Exchange 2007 y versiones anteriores, se requería almacenamiento con tecnologías que todavía son costosas. Hoy en día, aunque han bajado de costo, todavía son costosas. Pues hoy en día, gracias a los cambios que hubo en la tecnología del storage, vamos a ver que podemos utilizar tecnología de almacenamiento de menor categoría, que son mucho menos costosas y que nos permiten bajar el costo total de mantenimiento de una solución con Exchange. Otra cosa es que también se solucionó el downtime, que significa mover los buzones entre bases de datos, ya sea dentro del mismo servidor o dentro de servidores diferentes. Exchange 2010 tiene una función que es la mudanza de buzones en línea, lo que significa que podemos agarrar y mover un buzón de una persona, digamos de 10 gigas, de una base de datos a otra o de un servidor a otro, mientras el usuario continúa todo el tiempo conectado y puede continuar trabajando. Esto es muy importante, sobre todo, de nuevo, cuando tenemos buzones tan grandes. Si vamos a mover un buzón de un usuario de un servidor a otro, de una base de datos a otra, y el buzón tiene 7 gigas, esto puede probablemente tardar cierto tiempo, y durante ese tiempo, en versiones anteriores de Exchange, el usuario tenía que esperar que el proceso concluyera. Con Exchange 2010, el usuario puede continuar trabajando sin tener que detener su operación, su productividad, y cuando el buzón termina por completo de moverse al servidor nuevo o a la base de datos nueva, tiene un muy breve periodo de tiempo en el que el usuario no puede continuar operando, es desconectado. Esto se soluciona de todas maneras con el modo caché de Outlook, y apenas el proceso culmina, el usuario se
conectaría de forma automática a la nueva base de datos sin siquiera tener que reiniciar Outlook en escenarios específicos, por ejemplo, utilizando Outlook 2010. ¿Okay? Bien, otro punto más es el mantenimiento de la base de datos. Con Exchange 2007 y versiones anteriores solíamos definir ventanas de mantenimiento para hacer el mantenimiento online, me refiero. Estas ventanas de mantenimiento nos permitían entonces definir un periodo de tiempo en el que pues tenía menor uso la base de datos para hacer un mantenimiento en línea. Era difícil esperar estos tiempos, ya que durante esos tiempos de mantenimiento en línea era que probablemente se podía realizar todo el proceso de garbage collection, todo el proceso de verificación de posibilidades de corrupción en la base de datos, etcétera. Y que además esto, por supuesto, al ocurrir en periodos de tiempo específicos, nos daba una ventana de tiempo en el cual podíamos tener problemas sin saberlo. Con Exchange 2010, y con los cambios que se realizaron al storage, esta ventana de mantenimiento de la base de datos se elimina en varios casos para pasar a un mantenimiento online continuo, sin necesidad de ventanas de tiempo, el cual está ocurriendo absolutamente 24/7. Lo vamos a ver más adelante también. ¿Cuál ha sido la visión de los cambios de almacenamiento en Exchange que vamos a ver de ahora en adelante? Primero, y más importante, tener buzones mucho más grandes que funcionen más rápido, que el usuario, a pesar de que sea más grande, lo pueda continuar viendo con el mismo rendimiento o mayor, y que puedan ser de menor costo, tomando en consideración que necesitamos mucho mayor espacio de almacenamiento. ¿Cómo logramos eso? Primero, con reducción en los procesos de I/O, particularmente enfocándonos en tratar de utilizar I/O secuencial en vez de I/O aleatorio. Luego, optimización del uso de discos. Tratar de utilizar discos SATA, o sea, soportar el uso de discos SATA o discos cualquier nivel 2, simplemente discos nivel de escritorio, no discos empresariales necesariamente. También dar soporte a utilizar almacenamiento sin obligatoriamente requerir el uso de tecnologías de RAID. Simplemente utilizar un conjunto de discos para manejar el almacenamiento que no obligatoriamente tienen que utilizar RAID. Y además que nos permita una flexibilidad en el diseño del almacenamiento, que podamos utilizar la combinación de todos estos elementos para utilizar todo tipo de tecnologías de almacenamiento sin que esto signifique un impacto fuerte en el rendimiento, y que además de ello podamos aprovechar las ventajas de cada una de esas tecnologías para tomar lo mejor de cada una y utilizar la función de almacenamiento en mayor escala con Exchange. Vamos a ver cada uno de estos puntos. Primero, ¿cómo podemos reducir los I/O per second, el promedio de acceso a lectura-escritura por segundo, con un cambio en el esquema? El esquema, primero que todo, es la forma como se almacena la información en la base de datos de Exchange. Las bases de datos de Exchange son archivos que concluyen en la extensión .edb. Son los archivos que mantienen todos los buzones, vistas, reglas, etcétera, toda la información de los buzones almacenada dentro de ellos. Como sabemos, en Exchange, todas las versiones se ha mantenido un archivo de base de datos que guarda múltiples buzones dentro de él. Estos archivos, vuelvo a repetir, se llaman EDB. Y específicamente la forma como se almacena la información dentro de esa base de datos es lo que denominamos el esquema. ¿Okay? Es lo que denominamos la jerarquía de cómo se guarda la información dentro del archivo de base de datos. En Exchange 2010 se utiliza un tema simple para tratar de optimizar el esquema. Simplemente se trata de dejar de realizar muchos I/O aleatorios pequeños, que es como ha venido funcionando Exchange históricamente. Utiliza muchos I/O aleatorios y pequeños para leer o para grabar información, para tratar de comenzar a realizar menos I/O y que estos sean secuenciales y grandes, en lugar de ser muchos aleatorios y pequeños. Esto es un tema súper importante porque es la base de todo el cambio en rendimiento, y además también es la base de la posibilidad de utilizar diferentes tecnologías de disco. Ese es, por tanto, el tema principal que se buscó con Exchange 2010.
¿Cuáles son los beneficios de este cambio? Primero, hacer el producto mucho más rápido y eficiente en diferentes escenarios, como por ejemplo cuando estamos trabajando con el modo online de Outlook o cuando estamos trabajando con el Outlook Web Access. Los usuarios evitan tener que pasar por esos estados congelados del cliente, donde simplemente se espera por una respuesta mientras el cliente se encuentra detenido, esperando por el servidor, particularmente cuando se están creando vistas nuevas, cuando el usuario realiza modificaciones de la vista, como que crea vistas nuevas, filtradas, o en las que realiza ordenaciones por diferentes columnas, o cambia de alguna manera las vistas. También las operaciones de calendario se benefician ampliamente y el rendimiento de las búsquedas online que realizas desde el Outlook Web Access o desde el Outlook Online se beneficiarían muchísimo de estos cambios. Así también los clientes que trabajan en modo caché, ya sea con Outlook 2007-2010 en modo caché o con clientes de ActiveSync, dispositivos móviles que sincronicen, el procedimiento de sincronización de los OSTs para Outlook trabajaría de forma secuencial, ejecutaría un I/O secuencial en el servidor. Y la función del Exchange ActiveSync también realizaría un proceso de I/O secuencial, no aleatorio. De esta manera, al buscar que siempre sea el acceso secuencial, se aprovecha lo que vimos anteriormente de la velocidad superior de los procesos secuenciales en contraste con los procesos aleatorios. Además, la administración del servidor se vuelve mucho mejor, tomando en cuenta, por ejemplo, escenarios como el que mencionamos antes, donde tenemos que mover buzones grandes de una base de datos a otra o de un servidor a otro, o cuando tenemos que recibir el impacto en performance por procesos como, por ejemplo, la indexación de las bases de datos. ¿Cómo se realiza el almacenamiento de la información dentro de las bases de datos de Exchange, dentro de los EDB? Vamos a ver en esta lámina un ejemplo con Exchange 2007. En Exchange 2007 y en todas las versiones anteriores de Exchange, la información en el esquema de la base de datos de Exchange se realizaba de una forma similar a la que estamos viendo en este momento. Existían diferentes tablas. Recuerden que estamos trabajando con una base de datos. Existen diferentes tablas donde se almacena la información. En estas tablas para Exchange 2007, estas tablas trabajaban era por base de datos. Cada base de datos tenía tablas como las que vemos aquí. Cada base de datos tenía una tabla de buzones, donde teníamos los buzones de todas las personas. Luego una tabla donde se almacenaban todos los folders de todas las personas en una tabla. Luego teníamos otra tabla donde se almacenaban los mensajes, los elementos de todas las personas. En este dibujo que vemos aquí, podemos ver que en la misma tabla de mensajes vemos mensajes o emails de Joe, de Jeff, de Ann, etc. Pero una sola tabla. Y luego teníamos una tabla de attachment donde se guardaban todos los attachments de todas las personas. Esto nos permitía, por supuesto, utilizar características que existían de Exchange 2007 y hacia atrás, como por ejemplo el Single Instance Storage. Esta era la arquitectura de cómo se guardaba la información dentro de la base de datos en Exchange 2007 y hacia atrás. También teníamos que se creaban tablas por carpeta, por folder. Estas tablas por folder, como vemos aquí, se llamaban MFT, ahorita lo vamos a ver más adelante, nos permitían entonces crear vistas. Y entonces cuando necesitábamos ver, por ejemplo, la carpeta inbox del usuario Joe o del usuario Jeff, entonces se creaba esta tabla esta tabla que almacenaba todos los elementos de inbox del usuario, pero que tenía que, por supuesto, buscar información en múltiples otras tablas. Tenía que esto crearse en base a la tabla de mailbox, en base a la tabla de carpetas. Está buscándose solamente el inbox, a toda la tabla de mensajes, pues todo eran los mensajes, y en caso de la tabla de attachment, los attachments que existieran para mensajes que estuvieran en este folder. Esto hacía que la búsqueda, por supuesto, tuviera que depender de múltiples tablas en la base de datos, que estaban, por supuesto, muy probablemente no secuencial, guardados o almacenados en diferentes posiciones dentro de la base de datos. ¿Qué ocurre con Exchange 2007? Vamos a ver antes de esto
que con Exchange 2007 continuamos utilizando un esquema para almacenar la información dentro de la base de datos, pero este esquema varía y ahora con Exchange 2010 tenemos que solamente por base de datos tenemos una tabla de mailboxes, una tabla de buzones. Hay una tabla por cada base de datos que indica cuáles son todos los buzones que se están almacenando en esa base de datos. Pero luego tenemos que hay una tabla por buzón y no por base de datos, que almacena todos los folders, todos los mensajes y todos los cuerpos de los mensajes para un buzón particular. O sea que esto significa, presten bien atención a la diferencia, que cada base de datos tiene múltiples tablas de folders, de carpetas, de los headers y del cuerpo de los mensajes por buzón. Si tenemos 10 buzones almacenados en la misma base de datos, encontraremos 10 veces repetidas cada una de estas tablas. Es por buzón, ya no es por base de datos. El resultado de esto, por supuesto, es que para ver información de un solo buzón, solo necesitamos leer información de una sola tabla. Para ver todos los correos de un usuario en particular, para un folder, los podemos buscar todos dentro de una sola tabla. El rendimiento, por lo tanto, puede incrementar en gran magnitud si esta información se almacena de manera secuencial en vez de almacenarla de forma aleatoria. Además de esto, vemos que continúan creándose vistas adicionales según el usuario las va ejecutando dentro de Outlook directamente o dentro de Outlook Web Access. El resultado es que el nuevo esquema no permite utilizar más el Single Instance Storage. Hasta Exchange 2007 y versiones anteriores todavía se utilizaba el almacenamiento de una sola instancia en el cual un solo correo, como vemos acá en esta tabla, un solo correo podía estar almacenado una sola vez o un solo attachment podía estar almacenado una sola vez. Y que simplemente todos los buzones que lo tenían, que lo recibían, lo que tenían era punteros. Esto fue cayendo cada vez en versiones sucesivas de Exchange, fue cayendo cada vez en menor uso debido a los múltiples mantenimientos de base de datos por servidor. Entonces el resultado es que en esta versión de Exchange 2010, al tener una tabla de correos y de cuerpos de mensaje y de attachments separadas por buzón, ya no tenemos más la posibilidad de utilizar el Single Instance Storage. ¿Cómo se aprovecha ese cambio en el esquema para tratar de mantener la información contigua? Primero, ¿por qué información contigua? Otra vez, porque nos permite acceso secuencial y no aleatorio. ¿Okay? En este dibujo vemos un escenario con Exchange 2007 en el que almacenar toda la información dentro de una tabla, aquí lo vemos como un big tree, toda la información que se almacena dentro de esa tabla, o sea, todas las páginas de la base de la tabla, de la base de datos, que suelen ser de 8K, se almacenan de forma aleatoria. Y como son páginas pequeñas que varían constantemente, vemos que pueden estar guardadas de forma aleatoria completamente y desorganizada. En Exchange 2007 y hacia atrás, así es como se almacenaban, por lo tanto, uno por página de 8K para poder leer la información de las tablas de las bases de datos. Con Exchange 2010 vemos que esto cambia y la forma de almacenamiento cambia a tener IOs mucho mayores, o sea, mucho más grandes, pasan de ser de 8K a 32K, lo vamos a ver más adelante, lo que significa que tenemos la posibilidad de guardar más información por página dentro de la base de datos, teniendo por lo tanto un mes de páginas por tabla. Y además de esto, al tratar de realizar el almacenamiento de forma secuencial, una optimización que realiza la tecnología de base de datos de forma nativa y que también vamos a ver, entonces significa que podemos tratar de aprovechar la lectura secuencial cada vez más, con páginas más también.
Entre los cambios que hemos mencionado, vamos a ver que hay otro cambio importante que son lo que llamamos actualizaciones tardías. Esto simplemente se trata de reducir el acceso, el I/O del disco, difiriendo las actualizaciones de las vistas. Esto significa que las vistas van a diferirse en su actualización hasta el momento en que los usuarios realmente modifiquen esa vista o accedan a esa vista. En Outlook, de los elementos o creando columnas nuevas o creando vistas que filtran la información y nos presentan solamente un subconjunto dentro de Por supuesto, estas vistas tienen que mantenerse actualizadas y con Outlook 2007, con Exchange 2007 y anteriores, estas vistas se mantenían actualizadas continuamente. En cambio, con Exchange 2010 se actualizan solo cuando son usadas por los clientes, lo que significa un rendimiento importante. En Exchange 2007 llega un mensaje nuevo, un M1. Este mensaje llega y es automáticamente actualizado en la vista. Cuando llegan otros mensajes adicionales, como por ejemplo llega otro mensaje, de nuevo la vista es actualizada otra vez. Vamos a suponer ahora que el usuario marca al correo M1, le hace un flag. Otra vez tiene que actualizarse la vista, otra modificación. Luego llega otro correo, significa otra modificación más a la vista que tenemos en Outlook. Luego el usuario borra el correo número 2, otra vez se vuelve a actualizar la vista. Y así, cada actualización, cada update que se realiza, es un cambio a la base de datos que es aplicado directamente a la vista. Eso significa que Exchange 2007 tenía que realizar muchas modificaciones, muchos cambios de forma aleatoria. Con Exchange 2010, sin embargo, como vemos aquí, esperamos que todos esos cambios a la vista se vayan realizando, pero no son aplicados directamente los cambios a la vista, ni modificados directamente al disco. Todos estos cambios son solamente aplicados cuando el usuario, ya sea desde el Outlook Web Access o del cliente Outlook Online, se cambia a esa vista particular. Cuando el usuario utiliza esa vista, ¿sí?, entonces la vista es ejecutada y actualizada en ese momento. Por lo tanto, esto significa que en lugar de estar modificando las vistas todo el tiempo, Exchange va a realizar las modificaciones de las vistas solo cuando el usuario la utilice. Aquí vemos cómo se conoce dentro de Exchange este cambio. Se conoce como simplemente nickel and dime. Cada vez que hay un cambio, aunque sean pequeños, pues se están realizando. Aunque sean pequeños. En cambio, en Exchange 2010 solamente se realizan estos cambios cuando el usuario necesita ver la vista. Por lo tanto, el impacto en modificar la vista ocurre cuando el usuario utiliza la vista. Si no utiliza la vista, entonces ese cambio no ocurre. Para ser un poco más específicos, para aquellos que no puedan no entender el tema de las vistas, un usuario puede crear múltiples vistas, como dijimos antes, y existen por defecto múltiples vistas dentro de Outlook. Y estas se crean cuando se modifica la información que se presenta en Outlook, se adicionan columnas o se hace un sort por información diferente, o cuando se filtra la información para que solo se presenten, por ejemplo, los correos no leídos o los correos que están marcados, etc. Estas vistas se guardan por defecto dentro de Exchange por 40 días después de haberse modificado. Aun cuando ya no se esté utilizando, se guardan por 40 días. 40 días. Esto significa que cada modificación, un correo nuevo, un correo que es marcado para leerse, un correo que se cambia de leído a no leído, etcétera, obligatoriamente actualiza esta vista que existe aún por 40 días dentro de la base de datos, aun cuando el usuario todavía no la esté usando y aun cuando el usuario la haya dejado de usar. Es por eso que el impacto en performance es mayor. Exchange 2010 no va a actualizar más las vistas, sino hasta el momento en que el usuario realmente la selecciona o la comienza a usar otra vez. Todo esto, de nuevo, nos ayuda a mejorar notablemente el performance y hacerlo más secuencial y menos aleatorio.
vamos a ver, disculpen que esta lámina está en inglés, algunos de los cambios que permiten reducir el acceso en IOs por segundo gracias a las modificaciones del esquema. ¿Okay? Primero, al almacenar la información de forma contigua, se permite un mayor rendimiento en el performance. Como vimos al principio de la presentación, las búsquedas contiguas, las búsquedas secuenciales pueden tener en promedio, vamos a suponer, hasta 300 megabytes por segundo, cuando una búsqueda aleatoria puede llegar en promedio solo a 50 megabytes por segundo. O sea que si logramos mantener la contigüidad de la información dentro de la base de datos, el rendimiento puede ser mucho mayor. Para esto tenemos que asegurarnos de utilizar el espacio de la forma más eficiente posible dentro de la base de datos. Cuando elementos son borrados o modificados, ese espacio libre que va quedando dentro de la base de datos tenemos que tratar de utilizarlo lo mejor posible. Vamos a ver ahora en adelante cómo esto ocurre. También se trata de aumentar el tamaño del acceso IO a los discos. Esto se realiza al incrementar el tamaño de las páginas de 8K a 32K. La unidad mínima de almacenamiento y de acceso a las bases de datos de Exchange ha cambiado de 8K a 32K. Por lo tanto, cada vez que es necesario leer información de una página de la base de datos de Exchange, se leen como mínimo 32K, a diferencia de 8K que se leían previamente. Vamos a ver cómo los cambios al esquema nos permiten aprovechar al máximo esto. Vamos a analizar aquí cuál es la nueva, entre los cambios de la nueva arquitectura que tenemos para mantenimiento de la base de datos. Vamos a ver aquí 3 puntos específicos. Primero, el mantenimiento de limpieza de la base de datos. Esta limpieza de la base de datos significa que en Exchange 2007 realizábamos un mantenimiento en línea, pero este mantenimiento en línea significa que no era necesario detener la base de datos o pausarla para que este mantenimiento se pudiera ocurrir. Este mantenimiento en línea, sin embargo, ocurre en periodos específicos de tiempo y uno como administrador definía, bueno, yo quiero que el mantenimiento en línea ocurra solamente entre tales y tales horas. Esto ocurría con Exchange 2007. Sin embargo, con Exchange 2010 tenemos que el mantenimiento en línea, que todavía ocurre sin tener que detener la base de datos, no ocurre ya con horarios preprogramados. El mantenimiento en línea ocurre 7/24. El mantenimiento en línea está ejecutándose continuamente, todo el tiempo. Vamos a ver que este proceso ocurre, sobre todo activándose cuando hay una necesidad de limpieza a las tablas del dumpster, que es las tablas que almacenan la información de los elementos que han sido modificados, perdón, que han sido borrados de la base de datos. O sea, la limpieza, por tanto, de la base de datos, el proceso de mantenimiento ocurre ahora no con horarios preprogramados, como existía hasta Exchange 2007, sino en tiempo de 7/24, absolutamente todo el tiempo. El proceso de compactación también ocurría en Exchange 2007 en periodos programados del tiempo. El mismo tiempo que se asignaba para mantenimiento también era utilizado para defragmentar la base de datos. La defragmentación en línea nos referimos a la información de cómo es almacenada internamente dentro de la base de datos. No estamos hablando de fragmentación del disco a nivel de file system, estamos hablando de fragmentación de la información dentro de la base de datos, un proceso que es manejado nativamente por Exchange. Esta información dentro de la base de datos era compactada y defragmentada durante esa ventana de mantenimiento. Con Exchange 2010, sin embargo, la base de datos es compactada y el espacio que no es usado, pues ya fue liberado por elementos que hayan sido borrados, es autorreclamado directamente por el proceso de mantenimiento en línea, que otra vez ocurre 7/24. Y este proceso se acelera o disminuye según Exchange detecte el uso de la base de datos. No es necesario programar ventanas de tiempo para que esto ocurra. El proceso automáticamente se va a acelerar o disminuir según la base de datos esté siendo usada o no.
y ocurre otra vez 7 por 24. Por último, otra de las funciones importantes del almacenamiento es tratar de mantener la contigüidad, que la información se encuentre guardada de manera que pueda ser leída de forma secuencial y no aleatoria. En Exchange 2007 esto no ocurría. Simplemente la contigüidad no se aseguraba de ninguna manera, pues el proceso de compactación hacía siempre que el espacio no utilizado fuera reclamado por información nueva o por información que ya existía dentro de la base de datos, y por lo tanto siempre existía fragmentación dentro de la base de datos, siempre existía información que estaba almacenada en múltiples ubicaciones dentro del disco, lo que ocasionaba accesos aleatorios, muchos accesos aleatorios pequeños, como mencionamos. En Exchange 2010, sin embargo, ese proceso de defragmentación cambió para optimizarse y mantener el espacio contiguo, el almacenamiento contiguo. Esto significa que en lugar de simplemente reclamar el espacio vacío para almacenar información allí, cualquiera que ésta sea, en Exchange 2010 este espacio trata de utilizarse con un proceso de defragmentación y de compactación que va a ubicar la información específicamente para que ésta sea guardada de manera secuencial y no aleatoria. De nuevo, uno de los cambios más importantes en el rendimiento del acceso al disco. Vamos a ver, este dibujo nos presenta simplemente un ejemplo. Imagínense que esto es información que estamos guardando en Exchange 2007. Esta sería la tabla de mensajes, la tabla que almacena los mensajes o las carpetas dentro de la base de datos en Exchange 2007. Aquí veríamos que muy normalmente por el proceso de compactación y de defragmentación, esta información iba a continuar, sí, defragmentada todavía, pero el proceso de compactación iba a ubicarla en posiciones distintas dentro del disco. Entonces, aunque la información fue compactada y fue defragmentada, no así fue defragmentada para quedar su acceso de forma secuencial. Esto ocurre con Exchange 2007. Con Exchange 2010, sin embargo, tenemos que el proceso de defragmentación y de compactación va a tratar de mantener esa información, por ejemplo, en esta tabla que vemos aquí, de forma secuencial. Toda la información está contigua. Para buscar una información no tenemos que ir a múltiples sitios de forma aleatoria dentro de la tabla. El resultado de eso es que la información está fragmentada en su acceso, no es secuencial el acceso en la base de datos en Exchange 2007, y sí es secuencial dentro de Exchange 2010. Otro de los cambios importantes dentro de la base de datos, también que ayuda a mejorar el performance, el rendimiento, es la compresión dentro de las bases de datos. Como vimos, al defragmentar las tablas de la base de datos en Exchange 2010 y al tener un tamaño de página de mayor tamaño, de 32K en lugar de 8K, esto nos da como resultado que la base de datos incremente su tamaño hasta un 20%. Esto según las pruebas que ha realizado directamente Microsoft. Un cambio no esperado, pero que es ocasionado por la defragmentación y por el uso de páginas de mayor tamaño, otra vez, es que la base de datos en promedio puede incrementarse hasta un 20%. Un cambio no deseado, pero que es consecuencia de este proceso de defragmentación. Si tenemos la base de datos defragmentada, por lo tanto podemos tener accesos secuenciales mucho más rápidos y con tamaños de página más rápidos, lo que nos permite también otra vez que el acceso secuencial sea más óptimo, pero ahora la base de datos tiene un tamaño mayor. En Exchange 2010, sin embargo, este cambio que realiza el storage es mitigado completamente gracias a la compresión. La compresión utiliza un algoritmo de 7 bits o express, según corresponda, para comprimir los headers y los cuerpos de los mensajes que sean texto o que sean HTML. Vamos a ver en esta tabla que esto nos resulta en promedio de una compresión que en un caso común, un escenario común, nos llevaría a tener el tamaño de la base de datos
de un tamaño muy similar, si no igual a lo que podemos tener con Exchange 2007. Por lo tanto, los cambios de fragmentación y de tamaños de páginas con Exchange 2010 que ocasionan un incremento en el tamaño de las bases de datos, esto es evitado al comprimir la información. O sea que vemos que este problema es 100% mitigado. Ahora las bases de datos de Exchange son comprimidas, la información guardada entre las bases de datos de Exchange 2010 es comprimida de forma nativa para particularmente mensajes de texto y HTML, y esto hace que las bases de datos no incrementen su tamaño en relación con Exchange 2010, a pesar del proceso de fragmentación y de los tamaños de páginas mayores. Incluso en algunos escenarios, más bien la base de datos pudiera ser de menor tamaño, dependiendo de la información que se almacene dentro de la base de datos. Si fueran elementos solamente RTF, si todos los correos fueran RTF en lugar de ser texto o HTML, por supuesto veríamos el incremento, pero en un mix común que ocurre dentro de una base de datos, estos suelen ser, como vemos, más texto de HTML que RTF, ocasionando que la base de datos va a mantenerse en promedio en el mismo tamaño o incluso en algunos casos pudiera ser incluso menor. Otro punto importante también a considerar. Mencionamos que el tamaño de las páginas dentro de la base de datos ha sido cambiado a 32K. Versiones anteriores de Exchange utilizaban 8K por página. La página es simplemente la unidad mínima de acceso a la información dentro de la base de datos de Exchange. Cuando grabamos 32K, o cuando leemos 32K por página dentro de la base de datos. Vamos a ver qué pasa en Exchange 2007 cuando leemos un mensaje de 20K, que es un mensaje 20K con Exchange 2007. Nos damos cuenta que tenemos que leer páginas. En este caso, vamos a suponer que estamos leyendo múltiples. Hacer 3 IOs de lectura aleatorios. Esto, por supuesto, está de un solo mensaje de 20K que puede estar en 3 páginas distintas y estas páginas además pueden estar en oposiciones diferentes. De 2K de 20K medio bien la función 2.10. Vamos a correo. De mayor.
puede este fue simple. Poder 100 megas de notificación. Sí, se aplican a disco sin un correo. Está notablemente base, copia, está
Disculpen el problema técnico que teníamos acá, parece que no se estaba escuchando. Ok, nos habíamos quedado en la reducción de los I/O gracias a la compresión del caché. Estábamos mencionando que el utilizar páginas de 32K reduce la eficiencia del caché probablemente. ¿Por qué? Porque estamos guardando mayor información en páginas de mayor tamaño, pero ¿qué pasa si utilizamos solamente información más pequeña? Guardamos solamente, por ejemplo, 8K dentro de una página de 32K. Va a haber espacio que se pierde. Y como de todas maneras las páginas todas son de 32K, estaríamos utilizando el caché, la memoria del servidor, de forma ineficiente. Para evitar eso, simplemente comprimimos el caché. No estamos hablando de comprimir el disco, ni estamos hablando de comprimir la información dentro del disco. Estamos hablando de comprimir la información que está en la memoria. Comprimir la información que está en la memoria, en el caché. De esta forma, cuando se lee una página, por ejemplo, de 32K del disco, como vemos aquí en el ejemplo, estamos leyendo una página de 32K, esta pasa los 32K completos a la memoria, al caché. Pero solamente se están guardando 8K, así que en lugar de eso, automáticamente Change va a reducir la cantidad de memoria que se está utilizando en el caché a 8K, solo a la cantidad de información real que se está guardando, y no va a utilizar los 32K completos de memoria. Por lo tanto, el caché no deja de ser utilizado con espacio en blanco, que sería lo que pasaría si mantuviéramos solamente páginas de 32K. Bien. Otra función de mejorar el rendimiento es tener múltiples niveles de prioridad en el caché. ¿Cómo se hace esto? Con Exchange 2010, con Exchange 2007 y versiones anteriores, pasaba de que cuando los usuarios leen la información dentro de la base de datos, pues por supuesto esta información pasa al caché, como lo hemos visto. Pero también ocurre que el caché se puede embasurar por otros procesos que también pasan información del disco al caché. ¿Okay? Para evitar este tipo de situaciones, se utiliza de ahora en adelante prioridad. ¿Cuál es el escenario más común? Las operaciones de mantenimiento en el background, pues ensucian el caché. Por ejemplo, cuando se está haciendo la defragmentación, cuando se está haciendo un mantenimiento online, cuando se está haciendo la recolección de espacios, la recolección de espacios vacíos, todo esto lee de la base de datos y lamentablemente también pasa información al caché, lo que evita que la información del caché sea prioritaria solo por el uso de los usuarios. ¿Cómo se resuelve esto? Entonces, implementando prioridad. Ahora, las actividades que se realizan en el background, como el mantenimiento online, la defragmentación, el garbage collection, todas esas funciones, van a tener una prioridad inferior de caché. Todavía van a guardar información en el caché, por supuesto, pero tienen una prioridad inferior a la información que es almacenada por el uso que le den los usuarios. Por ejemplo, vamos a suponer un punto en el tiempo aquí. El punto es en este momento, pasado y futuro al lado derecho. Vamos a imaginarnos que una entrada en el caché está activa en este momento, como vemos allí en el ahora, y la información que se va descartando va hacia el pasado, la información que ya se considera que se puede descartar, la información vieja. Vamos a ver un usuario que lee un mensaje. Ese mensaje, por supuesto, entra de inmediato en el caché. El servidor va a leer esa información de la base de datos, la va a guardar dentro del caché y la entrega al usuario. Esto va descartándose en el tiempo. Por supuesto, va descartándose según no es utilizado y según es información nueva leída de la base de datos. ¿Cuál es la diferencia que tenemos ahora? La diferencia es que los procesos en background tienen menor prioridad. ¿Qué significa? Que entran de una vez con menor prioridad en el caché. Por ejemplo, cuando se está haciendo un replay de los logs, que es un proceso en las bases de datos pasivas, no en las bases de datos activas, este replay va a tener que también acceder a la información dentro de la base de datos, pero eso tiene menor prioridad que las entradas en el caché que fueron almacenadas por uso real de los usuarios. Esta fue almacenada es por una actividad en el background, o sea que tiene menor prioridad, por lo tanto va a entrar de una vez, digámoslo, con un tiempo de caducidad más corto.
dentro del caché. Así que, como vemos, muy fácilmente pudiera entrar en desuso antes de que entre en desuso información que está siendo almacenada por el uso por parte de los usuarios. Y no es solamente para el replay de los logs. Por ejemplo, el mantenimiento de las bases de datos, en el mantenimiento online, la defragmentación, también va a estar en el caché, pero tiene incluso un tiempo de descarte inferior todavía, tiene menor prioridad que el resto de las acciones. Por lo tanto, un cambio de mantenimiento en la base de datos no va a descartar una entrada en el caché que ha sido almacenada por una modificación que ha hecho un usuario. ¿Sí? Este es el resultado de darle prioridad al caché dentro de la memoria. Entre los cambios más importantes que vamos a ver ahora está la escritura en ráfagas. Estamos mencionando en láminas anteriores de que uno de los problemas que afecta a Exchange es escribir de forma aleatoria muchos cambios pequeños dentro de los discos. Esto se denomina una escritura en ráfaga. Tienes que modificar 10, 15 páginas de base de datos, las cuales están en sitios diferentes. Exchange 2007 y versiones anteriores trabajaban realizando estas modificaciones en un solo momento, que trabajaba como si fuera una ráfaga de modificaciones, 10, 15 modificaciones que eran realizadas directamente en la base de datos para páginas pequeñas y probablemente aleatorias. El resultado, otra vez, es que esto impacta en el rendimiento, porque aunque eso ha sido la arquitectura hasta hace poco, los discos serían mucho más rápidos al entregar la información o guardar la información cuando ésta se haga de forma secuencial. ¿Qué se hace para evitar esto? Realizar escrituras basadas en el checkpoint depth que vimos antes. Tenemos 100 megas de caché para bases de datos que son protegidas por múltiples copias, utilizando un Database Availability Group. El resultado de utilizar información más grande en el caché hace que, por supuesto, esas modificaciones que tengan que ser realizadas a la base de datos sean aplicadas en lugar de forma aleatoria, de forma secuencial. Vamos a tener, en lugar de ráfagas de modificaciones pequeñas y múltiples, vamos a tener una cantidad de modificaciones más programadas en el tiempo y de mayor tamaño. ¿Ok? Esto lo vamos a denominar como allanar las modificaciones, aplanar las modificaciones. No muchas modificaciones pequeñas de forma esporádica y aleatoria, sino múltiples modificaciones grandes con tiempos más definidos dentro de la base de datos. Vamos a ver cómo afectaría esto. Por ejemplo, el aplanar o el allanar la escritura tendría resultados dentro de las bases de datos, dentro del performance de las bases de datos. Veamos en este gráfico que tenemos, por ejemplo, en Exchange 2010, sin este cambio, un performance, por ejemplo, en latencia de RPC, de acceso a RPC a la base de datos, de hasta 10. En cambio, en el caso de utilizar modificaciones aplanadas o allanadas, o sea, múltiples modificaciones grandes que ocurran en espacios programados de tiempo, podemos tener una reducción de hasta 50% en la mayoría de los casos. Tanto, fíjense, no solamente de escritura, sino también de lectura, pues estamos utilizando de mejor forma el caché. Esto es solamente un promedio, y aquí en el ejemplo estamos mostrando que estamos utilizando un escenario de 3.000 buzones con una base de datos de 3 megas por buzón, etcétera. De 3 megas por caché por buzón. Ahí tenemos los datos del escenario que estamos utilizando como ejemplo. Aquí tenemos también otro ejemplo. Fíjense que tenemos una reducción de hasta 70% utilizando nada más Exchange 2010, de Exchange 2007 a Exchange 2010. Los I/O por segundo son muy inferiores en Exchange 2010 comparado con Exchange 2007. Son muy inferiores. No solamente los de lectura y los de escritura, sino en general la sumatoria de todos los I/O por segundo
es muy inferior en Exchange 2010. ¿Qué da como resultado esto? De nuevo, al tener IOPS por segundo en menor requerimiento, vamos a ver más adelante que esto nos trae como consecuencia que podemos utilizar tecnologías de disco adicionales. Y es uno de los objetivos que se buscaba con Exchange 2010. En resultado y en general, vemos que desde Exchange 2003, Exchange 2007 y Exchange 2010 se ha realizado una mejora significativa en el IO per second por buzón en base de datos. Esto significa que una misma base de datos con un mismo número de buzones en Exchange 2003 nos llevaría IO por segundo mucho más altos que en Exchange 2007, y además esto continuó siendo optimizado con Exchange 2010. Esto, otra vez, ¿qué trae como consecuencia? Que podemos utilizar otras tecnologías de disco. En Exchange 2010 tenemos la posibilidad de utilizar lo que se conoce como Just a Bunch of Disks, o sea, simplemente un conjunto de discos que no utilizan RAID. En Exchange 2010 esto significaría que pudiéramos almacenar en un disco una base de datos y un log. En cada disco podemos tener una base de datos, un log. Suponemos que tenemos un servidor que tiene 5 discos dispuestos para almacenamiento. En lugar de utilizar esos 5 discos con un RAID, pudiéramos utilizar los 5 discos para almacenar una base de datos y sus logs respectivos en cada uno de los discos. O sea que pudiéramos tener 5 bases de datos almacenadas en esos 5 discos, sin necesidad de utilizar RAID. Esto, por supuesto, no aplica para todos los escenarios. Esto requiere, por seguridad, de que se utilice la alta disponibilidad de Exchange 2010 y que existan por lo mínimo 3 copias de la base de datos. O sea, que tengamos por lo menos 3 servidores que estén copiando la base de datos primaria y dos bases de datos copia, para evitar otra vez que el mantener los discos de esta manera, que el mantener las bases de datos de esta manera pueda significar que tengamos un impacto fuerte en caso de que haya una falla. Vamos a ver cuáles son las ventajas. Las ventajas, entre ellas está eliminar copias innecesarias de las bases de datos. La redundancia se hace realmente por servidores y el almacenamiento se hace de forma simétrica en servidores, no en discos. Esto otra vez reduce los I/O. ¿Por qué? Porque elimina la penalidad que existe de escritura en discos en arreglos, donde una escritura tiene que calcularse la paridad en todos los casos para poder almacenarse en múltiples discos. Luego, además, permite un diseño simple. Un disco significa una base de datos. Si el servidor tiene 5 discos, podemos utilizar 5 bases de datos. El diseño se hace mucho más simple por este motivo. Y además nos permite una recuperación de problemas simples de almacenamiento. Bueno, un disco falló, pues ese disco solamente es el que hay que recuperar, no hay que pasar por un proceso de reconstrucción, de regeneración del disco, de volverlo a tachar al arreglo, etc. No hay que pasar por un proceso que puede ser un poco más complicado de recuperación de fallas en discos. Las desventajas o los retos, simplemente que no se puede aprovechar el extract de discos, el extract de información. Esa es una desventaja, no se puede aprovechar esa mejora en el rendimiento. En discos RAID, por supuesto, la información estaría almacenada en múltiples discos, por lo tanto, pudiera aprovecharse este rendimiento de lectura. Una falla en el disco una falla en cualquier disco significaría que va a ocurrir un failover de la base de datos a otro servidor. Si el disco falló, la base de datos completa falló, por lo tanto, se va a pasar esa base de datos a otro servidor. No hay otra opción cuando se está utilizando un solo disco por base de datos. Restablecer el disco también puede ser un proceso un poquito más complejo, pues hay que buscar un disco adicional, particionarlo, formatearlo y volver a hacer un seeding de la base de datos, volver a sembrar la semilla de la base de datos y permitir que ésta se copie de otro servidor. Puede ser, por supuesto, de otra copia, no tiene que ser del otro servidor que tiene la copia primaria. Esto, de todas maneras, se puede corregir utilizando un script que no es nada complejo. Errores en disco, sin embargo, que ocurran o que se detecten,
hay que corregirlos. No pueden pasar errores en disco que no se detecten. RAID automáticamente realiza esta función de forma nativa. En cambio, cuando no estamos utilizando RAID, debemos asegurarnos que Exchange sea quien realice esta actividad, que de hecho realiza directamente con la base de datos. Vamos a ver en este dibujo un ejemplo. ¿Okay? Vamos a ver cómo una sola página pudiera recuperarse de una base de datos que quede dañada. ¿Okay? Vamos a ver que tenemos 3 servidores y una página falló, la página número 2. Exchange, mediante el proceso de checksum que realiza directamente durante el proceso de mantenimiento, se va a dar cuenta que hay una página que detecta como dañada, nos da un error menos 1018 en el visor de sucesos. Fue detectada una falla en el checksum de la página en disco. En lugar de tener que dañar toda esa área y marcarla como dañada y tener que resembrar la base de datos completamente, Exchange lo que va a hacer es simplemente marcarla como que la tiene que recuperar. Va a notificarle a la copia pasiva, no a la copia activa, para que envíe otra vez el log que corresponde, o de la página que corresponde. Va a ser recuperado de la copia inactiva, no de la copia activa. El servidor la envía al servidor nuevo, la página es reescrita, probablemente en otra ubicación dentro del mismo disco. Marca esa página, ese espacio en el disco como dañado y automáticamente la base de datos vuelve a estar intacta. De esta manera podemos asegurarnos que la base de datos, por lo tanto, queda totalmente en perfectas condiciones. ¿Okay? Esto ocurre, como vemos, de forma automática. Vamos a ver el proceso que pueda ocurrir dentro del visor de sucesos si es que esto ocurre en alguno de los discos. Ok, vamos a ver por último cuáles son las mejoras que nos permite utilizar una tecnología de múltiples discos simples, sin RAID, directamente con Exchange 2010. En este dibujo que tenemos aquí, que nos presenta una idea, vamos a suponer que tenemos 3 servidores, vemos en el ejemplo que son de 32 GB cada uno de 8 cores. Vamos a suponer que estos 3 mailbox servers tienen más de 30 bases de datos cada uno, lo que supondría que tienen que tener más de 30 discos. ¿Okay? Pero vamos a suponer que tenemos más de 30 bases de datos en cada uno. Tantos como discos tenemos aquí. Los verdes son copias activas, los azules son copias pasivas y los amarillos que tenemos aquí son discos de spare que podemos utilizar en caso de que alguno de los otros discos falle. Los tenemos allí solamente para recuperación en caso de falla. ¿Okay? En este ejemplo, que es un escenario que se realizó, se mantuvieron 10.000 buzones con perfiles fuertes, de los que mencionábamos antes, 120 mensajes por día. ¿Okay? En este escenario se logró realizar 0.11 IOPS por segundo por buzón, con buzones de 2 GB. Esto significa que el rendimiento era totalmente factible mantenerlo en discos SATA, no en discos clase empresarial tipo SAS. Para un escenario como este podríamos utilizar discos SATA perfectamente. ¿Okay? En este escenario teníamos más de 3.000 buzones activos por servidor. Como teníamos 3 nodos, teníamos 3 copias de la base de datos, la activa en un solo servidor y la pasiva de esa misma base de datos en otros 2 servidores. ¿Okay? La recuperación, por tanto, es posible realizarla incluso cuando fallen 2 discos. Imagínense que en el servidor 1 falla el disco que tiene la base de datos número 5. Todavía quedan 2 copias activas y puede fallar otro disco más dentro de otro servidor y todavía la base de datos continúa activa. Y podemos recuperarnos entonces de fallas de 2 discos en la misma base de datos incluso. Si observan un poco realmente lo que está ocurriendo aquí, se van a dar cuenta que desde el punto de vista de arquitectura, lo que estamos cambiando es, en lugar de tener
la base de datos en un RAID que guarda la misma base de datos en múltiples discos, lo que estamos haciendo es exactamente lo mismo, guardar la base de datos en múltiples discos, pero la copia, en lugar de hacer la RAID, la tecnología de RAID, la está haciendo Exchange directamente. La misma base de datos está copiada en 3 servidores distintos, en 3 discos diferentes a la final. Lo único que ocurre es que esos discos están en servidores distintos, no en el mismo servidor. O sea que, digamos, nos estamos protegiendo al tener múltiples copias en discos distintos, no a través de RAID, sino a través directamente de Exchange, en múltiples servidores. Para este escenario se estaban utilizando discos de 1 terabyte de 7200 revoluciones, discos SAS o discos SATA, y como vemos 30 discos por nodo. ¿Okay? Los spares, como mencionamos antes, son solamente los discos amarillos para recuperarlos en caso de falla. Este escenario, como vemos, se puede manejar perfectamente con servidores con 32 GB de RAM, otra vez que están almacenando hasta más de 3000 buzones activos por servidor, y que nos permite manejar problemas que pueden ocurrir completamente en cualquiera de las bases de datos, pasando estas bases de datos entre un servidor a otro según sea necesario. ¿Okay? Quiero insistir en esto, que se mencionó en las mismas anteriores, pero es importante. Esto es posible solo cuando estamos utilizando 3 o más servidores en un mismo Database Availability Group. Esto no está diseñado para que hagamos este mismo tipo de arquitectura con 2 servidores. Necesitamos 3 servidores en adelante. ¿Okay? No podemos utilizar esta misma arquitectura en 2 servidores. No está soportado. Si queremos utilizar discos SATA y simplemente funciones de utilizar discos sin RAID, necesitamos como mínimo 3 servidores. 3 servidores de Mailbox, del rol de Mailbox en Exchange, que todos estén en el mismo Database Availability Group. No 3 servidores teniendo un solo un client access y 2 bases de datos. No, tienen que ser 3 servidores que se encuentren en un mismo Database Availability Group. ¿Okay? Bien, este escenario lo comparto con ustedes solamente para que otra vez observemos claramente cómo puede ayudar todos los cambios que hemos visto previamente de la tecnología en disco, para que podamos tener costos inferiores en Exchange. Aquí estamos utilizando discos SATA, que son muchísimo más económicos, discos de 1 terabyte que están disponibles hoy en día con hasta 7200 revoluciones. No tienen por qué ser discos extremadamente rápidos, de 10 o 15.000 revoluciones. Y además de eso, estamos utilizando servidores con capacidades relativamente accesibles. ¿Okay? Y el rendimiento no es afectado. Un escenario como esto, realizarlo con versiones anteriores de Exchange, hubiera requerido que utilizáramos una SAN o que utilizáramos almacenamiento con RAID de forma obligatoria, lo que encarecería ampliamente esta solución, porque muy probablemente, empezando, no pudiéramos utilizar discos SATA, tendríamos que utilizar discos SAS empezando, o tecnologías de SAN, lo que para una solución como esta llevaría costos mucho más altos. Vamos a concluir dando un resumen de lo que hemos visto y tocando los puntos claves. Primero, el almacenamiento con Exchange 2010 es optimizado para permitir buzones más grandes. Podemos en la práctica tener buzones de hasta 10 GB o más en Exchange. Podemos tener buzones de hasta 25 GB y podemos tener hasta 100.000 elementos por carpeta. Esto está soportado con Exchange 2010 gracias a las tecnologías que estamos mencionando acá en esta presentación. Esto significa que podemos guardar más información para cada usuario y que cada usuario puede tener vistas de hasta 100.000 elementos por carpeta sin necesidad de segmentarlas. Algo que a lo mejor ustedes hayan visto, usuarios que nunca crean carpetas, sino que guardan todos en el inbox o guardan todo en una sola carpeta. Además, los cambios en almacenamiento permiten reducir los costos. Como se reduce hasta en un 70% los I/O por segundo requeridos, entonces podemos utilizar hasta discos SATA simplemente sin tecnología RAID. ¿Okay? Otro punto importante
es que los cambios de la arquitectura son realizados mediante modificaciones al esquema y mediante cambios a las bases de datos. Esto significa que diseñar soluciones con Exchange 2010 requiere tomar en cuenta todos estos escenarios. Diseñar soluciones con Exchange 2010 es diferente que con Exchange 2007, pues tenemos otra vez modificaciones importantes de la arquitectura de las bases de datos que debemos considerar. ¿Ok? No podemos utilizar los mismos patrones y las mismas guías que utilizábamos en Exchange 2007 e incluso menos aún que en versiones previas. Tenemos la posibilidad de utilizar otras tecnologías de disco, tenemos ventanas de mantenimiento que son diferentes, por lo tanto podemos utilizar también tecnologías distintas, tenemos la posibilidad de realizar procesos de respaldo de forma diferente también, por lo tanto podemos tener ventanas de respaldo distintos, lo que nos puede conllevar a utilizar tecnologías de respaldo diferentes también, por ejemplo de disco a disco en lugar de ser de disco a cinta, etcétera. Todo esto, de nuevo, tómelo en cuenta, es importante si van a planificar migrar a Exchange 2010 o si van a planificar realizar una actualización de Exchange 2010. ¿Okay? Bueno, esta es la última lámina que tenemos. Con esto concluimos toda la información que estamos dando en esta presentación, en este webcast. Les agradezco mucho su tiempo y su participación. Lamentablemente, por el problema técnico que tuvimos, las preguntas que habían hecho ya no están disponibles en la sección de preguntas y respuestas. Por favor, vamos a utilizar la sección de preguntas y respuestas que tenemos disponible en el Outlook para cualquier pregunta que puedan tener. Yo me voy a mantener en línea aproximadamente unos 20 minutos más para responder cualquier pregunta que tengan. Estoy a la orden también en la misma dirección que les di al principio. Se la voy a colocar de nuevo. ¿Okay? Esta es mi dirección de correo, esta es mi dirección en Twitter en caso de que me quieran contactar para cualquier pregunta relacionada a lo que hemos visto el día de hoy. ¿Okay? De nuevo, vamos a estar aproximadamente unos 20 minutos más aquí respondiendo cualquier pregunta que puedan. Sepan disculpar el problema técnico que tuvimos y nos vemos en una futura presentación. Hasta luego y que tengan muy buen día.